much everyone else's, but this isn't even dirty, it's just disgusting. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta nos vemos. Los saluda Mauricio Matamoros. También están viendo a Sergio Santiago Madariaga, editores de la revista Belcebú. Como podrán ver tal vez por las imágenes que están de fondo, tal vez podrán imaginar qué es lo que nos reúne en esta ocasión, en esta charla, en esta discusión. Efectivamente, pues tal vez leyeron por ahí, escucharon que hace unos días, el 17 de marzo, se cumplió medio siglo de la presentación ante la sociedad de Pink Flamingos, que al día de hoy, 50 años después, sigue siendo uno de los documentos pues sociales, culturales, mediáticos, más rimbombantes, más explosivos, más inolvidables de los que se tenga memoria. Aquí no estamos siendo exagerados, en verdad es una película, un documento audiovisual, dirigido por John Waters y actuado por este grupo de actores que ven atrás. Obviamente, al frente está Divine, Glenn Misted, un actor estadounidense que se dio a conocer por su alter ego de Divine, esta drag queen terrorista, esta terrorista de drag queens o drag queen terrorista, como se quiso dar a conocer, que realmente era eso, ¿no? Porque fue un personaje que pues se dedicó prácticamente a aterrar a la sociedad con este personaje que es como que difícil definir su tarea, pero digamos que desde hace 50 años nos ha aterrorizado e impactado, y pues me atrevo a decir que la vida de los espectadores que hemos tenido la suerte de ver esta película no ha sido la misma, ¿no es así, Sergio? Híjole, pues sí, yo creo que, digo, reflexionándolo, porque lo hemos estado reflexionando desde aquel aniversario, pues yo creo que esta es la película más radical que vamos a comentar en estos, creo que ya son 4 años de podcast. Es absolutamente radical, absolutamente extrema, es terrorista, no es terror, es terrorista completamente, es como si fuera este grupo que tienes ahí atrás es como si fuera una tropa de élite, ¿no? Sí. Dispuesta a destruir todos los cánones y parámetros de lo que se considera, digamos que los valores de aquella época pues norteamericanos, y sobre todo es una exhibición de su hipocresía, ¿no? Porque yo creo que lo más impactante que resulta de Pink Flamingos, bueno, pues es que todo es real, ¿no? Todo es real, a final de cuentas, todo lo que estamos viendo, digo, es una película que se hizo como con $12,000, una cosa así. Se habla ahí de un presupuesto de cajita de zapatos, así le llaman en inglés. Y y pues ni modo, o sea, con esos presupuestos tienes que hacer todo real, ¿no? O sea, esta casita se está quemando, la brea que le ponen estos dos personajes que tienes ahí atrás, que son, como todos los heterosexuales en el mundo de Pink Flamingos, pues son los villanos, ¿no? Y bueno, pues todo lo que hace Divine también es 100% real. Desde esa famosa muerte del pollito, ¿no? Hasta esa escena final que podríamos decir que es remotamente la única trucada, ¿no? Porque, bueno, pues, o sea, todos los que son unos aficionados, unos gourmets de este tipo de cine, saben, pues, que ahí hay ¿cómo decirlo? Un desayuno muy particular, ¿no? Digo, no vamos a dar spoilers aquí, aunque seguramente todo el mundo conoce esa escena, es mundialmente famosa, me atrevo a decir. Y bueno, pues, o sea, el perrito tuvo una alimentación especial y, o sea, sí hubo algo remotamente parecido a efectos especiales ahí, ¿no? Pero de que es real también ahí
digamos que la toma de aquello, pues sí es 100% real. Esa fiesta que es el cumpleaños de Divine, ¿no? Que es la mujer más sucia del mundo, y que están celebrando eso, bueno, pues todos sus amigos. Si ustedes alguna vez han pensado que esa fiesta en Rocky Horror Picture Show es radical, extraordinaria y pre-punk y lo que sea. No, o sea, esto es the real thing, ¿no? Esto es la neta del planeta. Y nunca van a volver a ver Surfing Bear, nunca van a volver a escuchar Surfing Bear sin conmemorar o evocar una de las imágenes más radicales del cine, que además requirió evidentemente muchísimo talento, porque pues, lo hace, o sea, lo hace a ritmo, ¿no? O sea, eso es talento 100%, ¿no? Y bueno, pues, en fin, digo, son un universo de situaciones, de eventos, como siempre, a mí me parece importante rescatar lo anecdótico de alguna forma, porque bueno, pues finalmente es la primera impresión y eso es importantísimo para los cinéfilos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo debo haber visto por ahí como del 97, 98, cuando surge esta figura del cine de arte, ¿no? O sea, y todo lo que había en esa figura del cine de arte, o sea, cuando ya en un momento dado que ves tú en una tienda como en aquella época era Discolandia, que era pues una tienda popular, y ves la sección de cine, que crean una sección llamada cine de arte, es que ya es mainstream, ¿no? O sea, ya llegó ahí al imaginario popular y demás. Entonces ahí se daban un permiso de todo, o sea, podías ver pues, películas realmente pues, muy artísticas, muy elevadas, ¿no? Fellini, ¿no? Porque además en la sección de cine de arte iba por directores, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues está Fellini, está en esa época pues famosísimo la trilogía, ¿no? La trilogía de los tres colores era emblemática ahí de la sección de pósters, ¿no? Así. Y bueno, pues por alguna bizarra y misteriosa razón, pues también estaba obviamente John Waters, ¿no? O sea, bizarra y misteriosa porque pues, si hay un director de obsesiones, pues él aquí, ¿no? Y bueno, pues eso también se reflejaba pues en la piratería, ¿no? Entonces tenías todos estos tremendos lotes de VHS en aquella época, ¿no? Con nada más la etiquetita y rayada, y pues obviamente empiezas a explorar, pues ahora sí que lo más radical y extremo, ¿no? Y pues que yo recuerdo, yo venía, lo primerito que conseguí en aquella época pues fue Holocausto Caníbal, por supuesto, ¿no? Que por supuesto que fue una super experiencia. Y luego está Los Hombres Detrás del Sol, ¿no? Que es otra película que también juega mucho con esta cuestión de con los bajos presupuestos que obligan a hacer todo real, ¿no? Y pues finalmente hubo algún domingo por ahí, porque digo, como dice John Waters en otra película por ahí, dice, hay cosas que un hombre debe hacer solo. Entonces, pues ahí tenía Pink Flamingos y yo ya venía, pues según yo, muy, ya muy, ¿Curtido? muy curtido, así, de visiones. Eso, ¿no? Y yo mi gran recuerdo inicial de Pink Flamingos es, hacia el final, cuando empieza a dar este discurso Divine, así digno de un emperador de Roma, ¿no? Así la época, digno de Calígula, este tremendo discurso alabando y regocijándose en la sociedad, en el canibalismo, en la bestialidad, en la coprofagia, ¿no? O sea, todavía no pasaba la escena. Yo lo que más recuerdo es que le puse pausa. Y digo, te lo comenté el otro día, le puse pausa y dije, a ver, ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué al Ciudadano Kane en los 80s? Así de verlo en el 11. De llegar a esta situación, ¿no? O sea, pero en fin, por supuesto que le volví a poner play. Y bueno, pues terminamos con esa situación tan tremenda y todo. Y voy a confesar así, como si esto fuera Cristina, bueno, no sé qué, no sé qué ven ahora los chavos de cine, de televisión realidad, pero voy a confesar que no la había vuelto a ver desde entonces, ¿no? O sea, no la había vuelto a ver, pero eso no significa que le hubiera olvidado, todo lo contrario. Ahora que ya se ve en HD y se ve perfectamente bien y
mínimos detalles, todo absolutamente, pues me sorprendió muchísimo lo bien que la recordaba, lo extremadamente bien que la recordaba. Y bueno, pues es una película que da para otros 50 años y 50 años más, y 500 y lo que dure la civilización, ¿no? O sea, es absolutamente mágica en el peor de los sentidos. Political beliefs. Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Yes. Sí, caray, pues sí, es que hablar de Pink Flamingos puede ser desde muchos ángulos, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una de las películas que remite inmediatamente a cada espectador a su primer acercamiento a ella, ¿no? Sí, En claro. mi caso, como también ya te lo había comentado, tuve la suerte, infortunio de haber tenido tuve la oportunidad, no la pude agarrar esa oportunidad de verla por ahí de los 13 años, porque fue de las fue junto con Eraserhead, fue la primera película que buscamos en el Tianguis Cultural del Chopo, mi hermano y yo. Esto fue en el 88. La conseguimos con el recordado Juan Helado de Ríos Ortega. Llegamos un primer sábado que fuimos solos ya mi hermano y yo. Ahí al Chopo le preguntamos si la tenía, se lo preguntamos como ahí retando, ¿no? Como para ver qué es lo que tenía. Cuando nos respondió, que sí las tenía, pues quedamos sorprendidos, ¿no? No las llevaba ese sábado, así que quedó con nosotros de entregárnoslas al siguiente sábado. Fuimos, se hizo el intercambio, llegamos a casa y como solíamos hacer con todas las películas, recordamos, ya lo hemos comentado, pues, y ahorita lo acaba de comentar Sergio, en aquella época, pues, la mayoría del cine se veía en copias, ¿no? Que uno adquiría en los tianguis sobre ruedas o bazares, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, como era un ejercicio riesgoso, inseguro, el buscar y adquirir películas en todos estos circuitos, porque pues no, en muchas ocasiones la copia era mala, en otras ocasiones venía incompleta, a veces le faltaba el final, a veces el principio, a veces en medio. Entonces uno que ya estaba curtido en estos aspectos, pues obviamente lo primero que hacías al llegar a tu casa era hacer una revisión, a veces veías el final, a veces el principio, a veces en medio, ¿no? Y recuerdo que afortunadamente con Pink Flamingos le adelantamos un poco y vi algo de en medio, ¿no? Vimos que estaba bien la copia, pues sin subtítulos, le entenderíamos lo que se pudiera, y pues bueno, ya la quitamos, ¿no? Mi hermano sí se aventuró a verla ese mismo día en la noche. Yo lo dejé supuestamente para el siguiente día, o unos días después, pero 1 o 2 días después vimos que nos encontramos con que la copia había desaparecido de nuestra casa. Y había desaparecido porque mi papá la vio y pues obviamente seguramente se encontró con una película que no tenía ni la más remota idea de que pudiera existir algo como eso, ¿no? Sí, entonces, no. pues bueno, yo recordaba que había desaparecido la película, pero no, ahora mi hermano me hizo recordar que simplemente mi papá nos dijo que o cambiábamos esa película o él nos la quitaba, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue que al siguiente sábado la llevamos de nueva cuenta con Juan Eladio Ríos Ortega para que nos la cambiara por otra película de su acervo. Ya no recuerdo cuál habremos pedido en su lugar, pero esa fue, digamos, mi primer acercamiento con Pink Flamingos. Finalmente ya pude verla unos 8 o 10 años después, hasta que ya la adquirimos original. Mi hermano en un viaje a Estados Unidos la trajo ya en su edición del 25 aniversario, que ya era un rescate ya con introducción, con comentarios de John Waters, y pues bueno, ya fue un acercamiento distinto, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que cualquier persona, bueno, todos los espectadores que se han acercado a esta película,
todos quedan impactados con ella, ¿no? El que diga que no fue así, yo creo que hay que desconfiar totalmente de esa persona porque sin duda estará mintiendo, ¿no? Sí, absolutamente. Cualquier persona que diga que no ha sido impactada, trastocada, afectada por esta película, no se puede confiar en esa persona, ¿no? Y como tal, pues esta película yo me atrevo a decir que es uno de los grandes logros de la humanidad en el siglo XX, ¿no? ¿De qué va esta película que no le hemos dicho? Pues bueno, brevemente diré que aquí este personaje que vemos a mi Derecha. derecha, pues es Divine, que aquí cambia su nombre en esta película por Babs, porque supuestamente le hicieron una entrevista en un periódico independiente de Baltimore y le dieron el mote de la persona más desagradable de Estados Unidos, ¿no? Del mundo. Y a partir de eso ha comenzado a buscar a la policía, incluso un cierto sector de la sociedad, y va y se oculta en este bonito camper que vemos al fondo de Sergio, está siendo consumido por las llamas, ¿no? Por una situación que tendrán que ver la película para entender. Pero bueno, el caso es que Divine está oculta en este camper y ahí sigue llevando a cabo su vida diaria con su hijo, su mamá y una hermana, me parece. Y pues ellos hacen su vida diaria, que su vida diaria consiste en una serie de actos irreprobables y pues inauditos, ¿no? De todos los aspectos. Y dos de las personas que vemos en la imagen detrás de mí, también son dos personas que le tienen envidia, saña a Divine, porque estas dos personas, una pareja, desean ser ellos mismos las personas más desagradables del planeta. Y como ese papel, ese mote lo tiene Divine, pues su objetivo es quitarle ese papel a Divine y quedárselo ellos mismos. Entonces, la película presenta esta batalla encarnizada entre estos dos bandos en Baltimore que buscan, que pelean, ahora sí que hasta las últimas consecuencias por quedarse con ese trofeo. Y pues esto lleva a John Waters, que también lo tenemos acá atrás en esta imagen, a realizar pues un ejercicio en el mal gusto, así fue como llamó así esta como película. lo llamó. Y pues bueno, la verdad es que cuando uno llega sin saber nada más que, me imagino que así fue como la mayoría de la gente llegó a ver esta película en el 72 y años después, pues uno escucha que se va a encontrar con algo inaudito, con algo explosivo. Recuerdo que muchas de las crónicas que he leído, una de las críticas más claras que me parece que dan en el clavo, creo que fue de The Village Boys, que dijo que ver esta película era como ver la explosión de una fosa séptica. Sí, efectivamente, así es más o menos Pink Flamingos. Pues uno no tiene idea, por más que haya leído de la película, con lo que va a encontrarse hasta que la ve, ¿no? Y esto, pues bueno, es una tarea que había venido desarrollando John Waters años atrás. Si bien con Pink Flamingos, digamos que es cuando da el puñetazo directamente en el rostro de la sociedad estadounidense, él ya venía haciendo ejercicios en experimentación artística y ejercicios en mal gusto, que de hecho tiene un precedente casi inmediato que se llama Multiple Maniacs, también estelarizado por este mismo grupo de actores, de artistas. Esta trupe. De esta trupe de terroristas. De terroristas. Y, híjole, no sé, pero tiene también una de las secuencias, yo creo que una de las secuencias más terribles en la historia del cine. No sé si sea peor que lo que vemos en Pink Flamingos, pero está al mismo nivel, ¿no? Y sin duda, es una de las escenas más, pues más políticamente incorrectas
hablando en cuestiones de la Iglesia Católica, ¿no? Mm, O sea, esta imagen precede por casi 5 años a El Exorcista, y en El Exorcista, como recordemos, vemos una de las imágenes más, pues, faltas de respeto, digamos, con la iglesia, y con una de sus imágenes que es la cruz. Acá digamos que sucede algo de la misma dimensión, del mismo nivel, pero con un rosario, ¿no? mm, Y para variar, la lleva a cabo, bueno, digamos que la víctima es Divine, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que John Waters ya había venido trabajando desde prácticamente una década atrás el terrorismo audiovisual, el terrorismo social, simplemente con la ejecución de imágenes inolvidables que pues lo único que hacían era efectivamente, como ya dijo Sergio, criticar y mofarse de la sociedad, criticar y mofarse de la doble cara de la sociedad norteamericana y por tanto de la sociedad mundial. Y lo único que hacía, pues él, lo único que hacía junto con su trupe era pues montar estas caricaturas que él hacía de su sociedad en Baltimore y llevarlas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Se escucha, se dice fácil, pero pues pensarlo, el simple hecho de pensarlo y proponérselo a un grupo de actores, a mí me parece ya un acto de verdadero salvajismo y de verdaderos pantalones, ¿no? sí, claro, Ya sí. después llevarlo a cabo frente a la cámara, ya se convierte en algo sumamente heroico. Y esto lo había venido realizando, como les digo, John Waters desde unos cortometrajes y desde 2 películas antes de Pink Flamingos, y llega a su punto cumbre, digamos, con Pink Flamingos, aunque después hay 2 películas igualmente de salvajes, ¿no? Como es Female Trouble y Desperate Living. Pero bueno, Sí, continuando con Pink Flamingos, Sergio. sí, sí, pues digo, hay que ubicarnos, ¿no? También ese es un aspecto muy importante siempre, ¿no? Bueno, pues ya mencionaste tú El Exorcista. Me parece también bastante relevante recordar pues, que son tiempos de masacre en Texas, ¿no? Y son películas, bueno, pues que por un lado están en el circuito, lo que le llaman Midnight Movies. Ah, bueno, el Topo, por supuesto, está el Topo por ahí también. Y está también el circuito, digo, pues El Exorcista, pues prácticamente es un filme mainstream, ¿no? De Hollywood y demás, con altos valores de producción. Y yo creo que el hilo común o el sentido o la línea común ahí en todo esto, pues es bueno, primero que nada, pues hay una posguerra, ¿no? O sea, es un filme muy de posguerra, de toda esta cuestión de Vietnam, ¿no? En segundo lugar, hay una crítica a todo, pues, ¿no? Pero hay una crítica particularmente ácida a toda esta cultura de la hippie, ¿no? Aunque ciertamente, como vemos ahí en tu imagen, pues en realidad John Waters era más como un beatnik, ¿no? Así. Y bueno, también en la elección de música lo vemos mucho también, ¿no? Y finalmente, pues está esta cuestión de toda esta cultura subterránea que se estaba dando. Bueno, vemos claramente un mimeógrafo, justamente forma parte de alguna de las escenas de esta película. Yo creo que también se nutre muchísimo del cómics con X, ¿no? Porque, bueno, pues vemos imágenes muy radicales, pero serían relativamente normales en el cómics, ¿no? Sobre todo en Robert Crumb, en Joe Coleman, ahorita se me va el de Checker the Demon, pero pues también, ¿no? Ese Clay Wilson, ¿verdad? Ese Clay Wilson. Sí, sí, extraordinario también. Y bueno, pues también digo, ¿por qué negarlo? En el trasfondo, por supuesto que hay toda esta explosión de drogas duras y demás, ¿no? Que por supuesto que es una subcultura, ¿no? Y bueno, pues ahora lo vemos mucho, pues prácticamente al revés, ¿no? O sea, una película como esta, pese a su, digamos que su variedad
de géneros, ¿no? Que están involucrados, sigue siendo igualmente explosiva, ¿no? Ah, bueno, y también es la época de los demonios, por supuesto, ¿no? O sea, como que son una serie de filmes que están ahí conviviendo en el imaginario del cinéfilo. O sea, debe haber sido extraordinario ser un cinéfilo en esa época, ¿no? Ir al cine y ver todas estas barbaridades. Y actualmente pues está 100% sosegado, ¿no? Y bueno, también hay que recordar un aspecto fundamental muy serio, que es que la propia Divine, años después, ha de alguna forma intentado como que dejar eso un poquito atrás, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, no sigue siendo la Divine, sino quiere ser un actor serio, ¿no? Bueno, una actriz seria, ¿no? Entonces, pues también ha luchado mucho con esa imagen, ¿no? Y el único que se ha divertido, pues ahora sí que como enano todos estos años, pues sin duda es el mismísimo John Waters, ¿no? Que cuando justamente en esto que mencionas tú en los comentarios del aniversario, pues presenta imágenes o presenta secuencias que no quedaron en la película. Y bueno, pues digo, evidentemente sí quedó lo mejor ahí, ¿no? Pero pues yo no me imagino si eso fue lo que se encontraron perdido ahí, según él, ¿no? Por supuesto, perdido ahí en un closet, ¿no? Pues no me imagino todo lo que filmó, que además tengo entendido que eran cantidades y cantidades de ocurrencias y de situaciones y demás. Y pues todo lo fueron metiendo ahí, ¿no? Ahora, aquí el trasfondo pues siempre es esta moralidad extrema, ¿no? Porque todos son como apariencias de alguna forma, ¿no? O sea, hay como dos niveles de realidad en la misma película, ¿no? Que es, bueno, pues que la Divine, bueno, primero que nada, es una, y digo, o sea, no es comentario mío, no es mi opinión, solo sí que hay que hacer el disclaimer, ¿no? Pero la intención de un personaje como Divine, pues era una parodia de estas tremendas drag queens, ¿no? Que siempre quieren lucir y lo logran muchas veces, pues hermosísimas, ¿no? Elegantísimas y demás. Y este personaje de Divine, pues es justamente lo contrario, ¿no? Es la idea como de lo grotesco llevado a sus más extremas consecuencias, ¿no? Y bueno, pues eso era ese era el discurso que estaba detrás de este personaje. Y bueno, pues vive en una casa, vive con su familia, están por celebrar la boda de su mamá, porque bueno, su mamá se va a casar otra vez, ¿no? Y o sea, todo es como de cierta normalidad. Bueno, igual, los antagonistas tienen una fachada, ¿no? Muy respetable, que es una especie como de lo que podemos decir ahorita una sociedad civil dedicada a encontrar hijos, ¿no? Dar niños en adopción, ¿no? Y entonces detrás de esa fachada, pues no hay más que crimen, no hay más que violencia, no hay más que... uno de ellos que dice que trabajan, creo que es del lado de los villanos, ¿no? De los antagonistas, pues en realidad lo que hace es exhibirse, ¿no? Hasta que un día le dan una lección pavorosa ahí en su propio juego, pero bueno, que además ahorita sería impensable, ¿no? O sea, la forma en la cual lo paran, pues es increíble. Entonces, bueno, todo esto siempre va hacia esa dirección todo el tiempo, ¿no? Como que estos dos niveles de realidad. Bueno, hay un tema que ahorita sería súper serio, que es justamente estos secuestros que realizan esta pareja siniestra, ¿no? Hace unos secuestros ahí y no es distinto, o sea, una vez que tú vas escalando estos niveles de realidad, ¿no? Que hasta el más simple desayuno se transforma en un espectáculo de transgresión, ¿no? De transvalorización de los valores, como le decía Nietzsche, porque, bueno, este tipo de películas solo terminas buscando paralelismos intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, efectivamente es una película que intenta poner una bomba nuclear en el elemento más simple y básico, la unidad más mínima, más básica de la sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces sí, o sea, efectivamente son solidarios y son, se ayudan, se empatizan, ¿no? O sea, en el lado, digamos, hétero, son lo más asqueroso y terrible posible, ¿no? Y en el lado de Divine, de la familia de Divine,
pues todos son maravillosas personas entre ellos, ¿no? Pero fuera de ellos son unos monstruos, unos absolutos monstruos. Entonces, pues yo lo que creo es que es una película que pone en duda todo, absolutamente todo. Que como dice Cronenberg por ahí en Videodrome, bueno, pues una vez que una imagen o una escena queda atrapada en el cine, en el celuloide, pues se consagra, se transforma en otra cosa. Y pues ahí hay otra lectura, por supuesto, que a final de cuentas, después de todas estas exhibiciones, después de todas estas visiones, ¿no? Pavorosas, estas visiones escatológicas, pues termina uno muy liberado, ¿no? Y eso lo vemos justamente en el documentalito que viene en la edición de aniversario, a la gente saliendo del cine, pues sintiéndose libres, sintiéndose muy ligeros, sintiéndose frescos. Yo creo que el gran tema, si podemos llamarlo así, y a lo mejor John Waters, pues le llamaría mucho la atención esta lectura, pero hay un gran tema de culpa, de lavados de culpa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues viene la guerra de Vietnam y lo único que te devuelve esa imagen es quién eres realmente como país. Está Nixon, por supuesto que está toda esta cuestión de Nixon, y pues es un mundo que pese a que es espantoso, horrible y particularmente asqueroso, es liberador al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un mundo de verdades, es un mundo de realidades, y es como para tratar de volver a empezar, ¿no? Y los mismos villanos, a final de cuentas, piden castigo. O sea, eso es muy interesante también. Eso es extremadamente interesante porque hay un punto en el cual ellos mismos dicen, pues debemos ser castigados. Adelante, tienen razón, ¿no? A final de cuentas es un cine de venganza, es una película de estas de venganza, ¿sí, no? Porque estas chicas que están en el sótano, pues obtienen su venganza. Hay escenas cortadas donde queda perfectamente claro que todos los que hicieron el mal son severamente castigados, ¿no? Entonces, no deja de ser una película trastocada de los 50, pues, ¿no? Donde cada quien recibe una consecuencia de sus actos, ¿no? Es muy interesante, o sea, todo lo que no es, muchas veces pasa que es, por ejemplo, digo, si ustedes son gourmets del cine extremo, pues está August Underground, ¿no? O si quieren irse a cosas muy, ya a un nivel ya prohibitivo, pues está la destrucción de Daisy, ¿no? Daisy Destruction, todas estas películas, son fallidas porque justamente le falta este núcleo de transgresión verdadera, transgresión real. Si nada más vas hacia el shock, si nada más vas hacia el impacto, si nada más vas hacia las escenas o las imágenes chocantes, no te produce el mismo impacto que ver esto, que está integrado y por usar esos términos contra sí mismos, pues hay valores. O sea, es un cine, no deja de ser un cine de valores. Entonces, pues por supuesto que va a durar 50 años y más este impacto, ¿no? Y yo creo que por lo menos una vez hay que verla porque de verdad, hay muy pocos eventos capturados. Yo pondría, por ejemplo, en el lado B, ¿no? Este famoso capítulo de Twin Peaks que siempre lo hemos comentado de David Lynch en esta última serie donde pues todo termina into the void, ¿no? En este nihilismo. Esta película es lo contrario del nihilismo. En esta hay trascendencia, en esta hay celebración. Incluso la escena del perrito hacia el final se podría dar una lectura como de un ciclo que se repite, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, o sea, da para muchísimos análisis y lo que sí podemos estar seguros es que es una película para gente que no le da miedo a nada. Con esto ya queda. The only part I didn't like was snakes. I have an aversion to snakes. It was divine. I love religious movies. It's a little gross, but I liked it. Well, it was really the grossest film I'd seen. I think John Waters has got his finger on the pulse of America. I think he's got his thumb securely up America's ass. Sí, no, desde luego el cine de John Waters, aunque
hay que tener cierto callo, cierto cuero para verlo, para aceptarlo, para disfrutarlo. No hay duda de que estamos hablando aquí de un cine de autor, de un cine de tesis. Ujú. Digo, aquí la tesis que presenta Waters es bien interesante, ¿no? Porque de entrada él siempre está abogando por los outsiders, ¿no? Sí, claro. Por toda los niveles bajos de la sociedad, ¿no? Y en Ujú. ese aspecto ya es un director, aventurado, ¿no? Y pues como estos personajes siempre llevan las de perder en toda la historia, no solamente del cine, sino de la narrativa, Ujú. eh, pues que él los lleve hasta el triunfo Sí, en claro. su cine, pues ya es una subversión de los valores, ¿no? Y por Ujú. tanto ya es una contradicción, digamos, de toda la cultura oficial. Entonces, en ese aspecto siempre va a resultar chocante su cine, Ujú. pero está plagado de ideas fabulosas, ¿no? Eh, Ujú. el personaje de Divine es uno de los personajes más intensos, más fuertes, más ricos, más interesantes en la historia del cine. ¿Por qué? Porque tiene sus propios fundamentos, ¿no? Conforme vas avanzando en la película, escuchamos más de su pensamiento, digamos, de su Ujú. filosofía, y es realmente, pues es aplaudible, ¿no? Es heroica. Si bien, digamos, está vista desde la perspectiva de un criminal, Ujú. eso viene siendo el personaje, de alguna manera, pues por todo aquello que aboga, digamos que son cosas que todos buscamos, ¿no? Sí, Es claro. decir, que se castigue al que obra mal Ujú. y pues que se le permita vivir bien a quien trata de hacer sus cosas sin molestar a los demás, ¿no? Y eso es más o menos lo que promueve Divine, ¿no? Es una Es, sobreviviente. es una sobreviviente y Ujú. digamos que se va un poco al extremo digamos que el personaje de Divine puebla un poco ahí esa línea que ya lo dijiste, finalmente esta es una película de venganza y es una película, Divine podría estar poblando el mismo tipo de sociedad donde habitan personajes como Harry el Sucio, Ujú. como el personaje de Charles Bronson en Dead Wish, todos estos vengadores que digamos tienen una visión un tanto muy radical de el bien y el mal, es un poco lo que presenta Divine, ¿no? Pero Ujú. podríamos decir incluso que Divine da sus razones de por qué esta situación, ¿no? A los dos personajes que él termina por castigar, Por que son ejecutar. por ejecutar, que son sus contrapartes, pues muy claramente lo dice, ¿no? Estos tipos se les culpa Ujú. su pecado es el alcoholismo, ¿no? O sea, por ser unos pendejos, ¿no? Y No, culeros, o sea, adictos a hacer unos adictos a hacer a unas hacer absolutas pendejadas, ¿no? pendejadas, ajá. Ajá. Sí, sí. Entonces, por cometer ese grave pecado, pues su castigo es la muerte, ¿no? Sí. Y es una visión un tanto bíblica, pero digamos que pues, es una visión que no está del todo errada, ¿no? Obviamente, ya lo dijimos, esta película es una caricatura de lo que Ujú. sucede en la sociedad, en la realidad, pero pues vamos, es una caricatura extrema porque ya bien lo has dicho, es un reflejo del momento histórico, ¿no? John Ujú. Waters, si bien, digamos, por cuestión generacional, le pertenece la generación del hipismo, Ujú. él la niega totalmente, ¿no? Y como bien dices, él es un beatnik y dice que él estaba harto, estaba en contra de todo lo que ejemplificaba el hipismo, que recordamos que ellos hablaban del amor y la paz, pues él decía que eso era una total mentira, ¿no? Que no había nada de amor y paz en aquella época. Ujú. Inclusive, por supuesto, digamos que uno de los momentos cumbres de aquella época, pues fueron los crímenes de Charles Manson, ¿no? Ah, exactamente, Algo sí. que marca profundamente a John Waters y digamos que esa visión nihilista, visión oscura de entender a la sociedad,
es lo que termina como que por redondear su visión del cine, de lo que quiere hacer del cine, de este despertador que quiere hacer con el cine, y pues la presencia de ese fantasma que fue Charles Manson y sus crímenes está muy presente en Sí. películas como Multiple Maniacs, Pink Flamingos y Female Trouble, ¿no? Entonces, inclusive de tomar esos elementos de los asesinatos de Charles Manson como parte narrativa de sus películas, me parece que es algo muy aventurado de la época, pues que bueno, hoy día a la distancia, lo único que nos demuestra es que John Waters era realmente no solamente un personaje radical, de pensamiento radical, sino que era un personaje, un pensador, porque eso finalmente es lo que refleja su cine, un pensador de ideas radicales que lo colocaban muy adelante de lo que se estaba entendiendo y de lo que se estaba visualizando a través del trabajo audiovisual en aquella época, ¿no? Entonces ahorita, me parece que ahorita mucha gente que analiza cine ya está viendo Pink Flamingos como una obra importante que se le debe de analizar de manera seria, como parte importante del Seyes de aquella época, ¿no? Pero en su momento, si bien fue una película que alteró la escena artística de Estados Unidos, creo que no llegó al arte principal de aquella época, ¿no? Me parece que ahorita ya lo está haciendo, y pues bueno, prueba de ello es que ya finalmente va a salir en Blu-ray de nueva cuenta por Criterion Collection, ¿no? Porque recordemos que hace 30 años más o menos, poco menos, la primera vez que se publicó en Laserdisc, también la publicó Criterion, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando aquí de un documento importante de su época, un documento que 50 años después me parece que sigue hablando con la misma fuerza y con la misma claridad intelectual de lo que fue su momento histórico y de lo que ese momento histórico iba a implicar en el futuro de aquella época y en el presente de nosotros, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues digo, un elemento que tenemos que tener también en cuenta es todas estas dicotomías, ¿no? O sea, muchas las hemos comentado ya, pero también hay una dicotomía importantísima, que es esta cuestión de la animalidad contra lo humano, pues, ¿no? Contra la humanidad, ¿no? Podemos decirlo así. Hay una animalidad, una bestialidad que todo el tiempo permea las acciones, actos y eventos. O sea, es esta cuestión como de los deseos reventados. Sí, reventados totalmente. O sea, lo vemos desde la primera escena, ¿no? Entonces, y creo que ya, si ustedes quieren, ya forzando mucho las cosas, pues tiene justamente mucho que ver con esta representación que son que es la cosa, o sea, es esta cosa de pésimo gusto que son estos flamingos rosas de plástico, ¿no? Entonces, realmente sí, y bueno, como tú bien mencionas, pues sí, o sea, se permean de una, hay un elemento pues muy, muy primitivo ahí, muy del Viejo Testamento, ¿no? Y eso me recuerda mucho que hay una frase que es muy usada del Viejo Testamento que justamente dice que uno no debe, bueno, que no hay que temer absolutamente a nada, ¿no? Que lo único que realmente es de temerse es aquello que te puede corromper el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay una película que te puede corromper definitivamente y terminar enloqueciéndote, pues debe ser esta. Porque todo va contra todo lo que tú crees y todo lo que concibes y demás, ¿no? Al punto en que hay un momento en el cual una forma de apropiarse de las cosas es lamiéndolas, ¿no? Y hay una secuencia totalmente y absolutamente delirante que es estos personajes Divine
y su hijo que pues, terminan lamiendo la casa de los enemigos, ¿no? Y bueno, pues eso pues a lo mejor te suena muy absurdo y muy ridículo, pero pues tiene mucho que ver pues con lo que ahora estamos viviendo, o sea, con la enfermedad, con la pandemia, con todas estas cuestiones del cuerpo produciendo sustancias, ¿no? Sustancias que además son dañinas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es ecos, todo el tiempo ecos, y pareciera como que en el fondo dice, o quiere decir John Waters, bueno, pues nunca vamos a cambiar, siempre vamos a hacer lo mismo, o sea, no va a pasar nunca esto de que vamos a hacer colonias en el espacio y vamos a vivir felices, y la utopía es imposible, es totalmente imposible, ¿no? Y bueno, pues digo, continuando con los autores o los creadores desde sus propias palabras, hay una sola escena que legendariamente él se arrepiente, ¿no? Y es muy raro porque la razón por la cual se arrepiente él, pues es, podemos decir que hasta así, relativamente inocente, ¿no? Que es esta escena justamente durante esta situación en la cual están lamiendo toda la casa. Pues se da un momento de incesto, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan a John Waters, bueno, ¿cuál es la escena con la cual te arrepientes un poco, aunque sea un poquito? O sea, él dice, justamente es esa escena de donde se da este intercambio. Porque ellos dos eran demasiado buenos amigos. Entonces sentí feo, o sea, al final de cuentas, no me sentí bien firmando eso, ¿no? Ellos mismos se sentían muy incómodos. Entonces es muy curioso dónde marca la línea, o sea, no marca la línea en otro lado, o sea, mata al pollo, por supuesto que hay una escena donde matan al pollo, un pollo, ¿no? Y no le da lo mismo. Cuando le preguntan si no siente feo que haber matado al pollo, él dice, miren, ese pollo o le tocaba ahí o le tocaba en el rastro, porque yo hace ratito comí un sándwich de pollo y estoy seguro que no se murió de un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, o sea, digo, son palabras muy inocentes, pero al final de cuentas él dice, todo lo que a ustedes les guste, o todo lo que ustedes búsquenle, y debe haber abuso, debe haber asesinato, debe haber expropiación, digo, si nos ponemos ecológicos, pues todo lo que ustedes quieran, pues en un momento dado fue arrebatado de alguien o de algún lugar, ¿no? Que finalmente, bueno, pues esas son las grandes quejas del capitalismo, ¿no? Y ahí todas estas cuestiones, parecieran formar un fresco, una especie como de fresco ahí, donde no hay una escena pues inocente, ¿no? O sea, no hay una escena sin búsqueda, sin pensarlo y demás. Finalmente finalmente John Waters, dice, imagínense, o sea, ese pollo pudo haber terminado ahí siendo 100% anónimo ahí en el rastro, y en cambio terminó en una película, ¿no? O sea, qué mejor destino para un pollo anónimo que terminar en un filme retratado así. Pues eso, digo, yo lo veía y decía, bueno, pues esto es Cigarette Burns, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es el postulado de Cigarette Burns, que cuando una escena, una imagen queda atrapada en el cine, bueno, pues trasciende, ¿no? Se eleva. Y ahora, lo más importante de todo, y tal vez así es como para empezar a cerrar, es que es a través del humor, o sea, a través de la gracia. Él lo ha dicho últimamente, en las últimas entrevistas, él dice, bueno, yo lo primero que quiero es hacerte reír. Y bueno, pues sí, o sea, uno de los comentarios que más me gustaron cuando estuve yo repasando todo esto fue de gente que decía, nunca había experimentado esta cuestión de querer reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues ese es el poder del arte, ese debería ser siempre el poder del arte, ¿no? Sí, pues ahí está, ¿no? Sí, como siempre, pues algunos de los análisis más profundos sobre las críticas más encarnizadas, como siempre vienen a través del humor, ¿no? Y del humor negro en este caso, que como sabemos, pues John Waters sin duda es uno de los grandes humoristas, de los grandes críticos del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta que aunque para hacer una película como Pink Flamingos hay que ser y hay que tener a una trupe, a un equipo de artistas
pues muy aventados, sin duda. Ujú, Hay que ser ellos mismos outsiders. Hay que exactamente. tener muy en cuenta que todo lo que está realizado en Pink Flamingos, todo lo que está filmado en Pink Flamingos, pues está actuado, ¿no? Si Ujú, bien, como bien dices, algunas cosas que podían haberse actuado, ellos las llevaron a cabo, como es el final inolvidable, ya legendario, donde efectivamente Divine realiza un acto de coprofagia. La película, pues bueno, es una puesta en escena, ¿no? Una puesta en ujú. escena, pero eso no le quita, por supuesto, ningún grado. Esto lo digo para tratar de marcar la línea divisoria, ¿no? Porque, por ejemplo, Divine dice que después de esta película, pues a mucha gente que se encontraba en reuniones, pues, bueno, a Divine mucha gente lo vio con miedo después Ujú. de verlo en películas, ¿no? Porque efectivamente el personaje de Divine da miedo, ¿no? Sí, Y claro. ese es su objetivo, entonces, O sea, va, tópatelo a las 3 de la mañana en un callejón oscuro. no, tópatelo al mediodía fuera de tu casa o en el mercado y corres en cualquier lado a cualquier hora. Te lo topabas, porque hay que recordar que, bueno, ya son prácticamente 30 y tantos años de que falleció. Sí, claro. Sí. Pero bueno, el caso es que Divine comentaba que prácticamente toda la gente que él no conocía y que en algún momento de su vida se cruzaba con él y hablaba con él, pues se ponían a hablar de caca de perro, ¿no? Porque pensaban que él se dedicaba a comer caca de perro, ¿no? Si nomás fue una vez, Nada más fue una vez y pero ya forever, ya quedó. fue porque lo pedía el guión, ¿no? Sí, claro, sí. No, y el compromiso que tuvo, o sea, investigó, Ajá. habló con médicos, no, o sea, era una actriz de primer orden, cien Sí, por sí, ciento. Y ve, o sea, ve a estos personajes, o sea, ve en tu foto, pues son actores orgullosos de lo que hicieron. sí, Están sí, cien por sí. ciento ahí está hasta la gallinita ahí Ahí está representada, una de las gallinitas, ¿no? una de las gallinitas, Eh, los ves totalmente felices y orgullosos y saben que llevaron las cosas a un nivel donde se ganaron la inmortalidad 100%, ¿no? O sea, velos nada más. sí. Sí, entonces, pues bueno, tener presente eso, ¿no? Que uno, estamos ante una interpretación, pero una interpretación mucho, muy peculiar, si no es que única, y que Uh para eso se requiere de, además de talento, -huh. pues muchos pantalones, ¿no? Y ellos lo eh, tuvieron. ahora sí que muchos huevos. Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, porque aparte aquí vemos a Eddie Messi, Sí, claro. a la actriz que tengo aquí a mi derecha. Ajá. Es otro de los grandes descubrimientos de John Waters, ¿no? Una actriz Sí, que claro. hay que verla para creerla y entenderla. Y aquí realiza un personaje que está obsesionada con los huevos, ¿no? De las Sí, claro. gallinas. Sí, claro. Consume una gran cantidad de huevos de gallina y todo su discurso, toda su vida se centra alrededor Del desayuno. del desayuno y los huevos, ¿no? Sí, Entonces, o sea, la película tiene cosas que si se las contamos, además de ridículas y absurdas, no nos creerían. sí, claro. Entonces, para entenderlo y enfrentarlo, tienen que ver la película, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, con esto lo que quiero decir, con lo que estaba diciendo es que efectivamente, pues bueno, aquí tenemos una interpretación de una historia totalmente única de John Waters y que esto requiere de mucho talento, ¿no? Uh -huh. Hay muchas películas que son, pues ya comentó Sergio algunas películas, ya dio algunos títulos de películas extremas, de películas que buscan el shock value Uh -huh. per se, Per sin un se. peso realmente. Y bueno, pues aquí con Pink Flamingos nos encontramos con una película que tiene shock value, pero no es su único valor, Uh -huh. ¿no? O sea, aquí realmente hay un discurso importante, hay una idea importante, hay una subversión importantísima de los valores que finalmente es uno de los puntos, uno más de los varios puntos que tiene la película y que la hacen trascender, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto lo digo como invitación para que vean todo el cine de John Waters si son cinéfilos de estómago fuerte, porque en verdad con Waters estamos ante un autor de cine con muchas de las ideas, de las propuestas más interesantes y más aventuradas de la historia del pensamiento del siglo XX, ¿no? Repito, con Pink Flamingos como que llega a su punto más célebre, pero si ven Multiple Maniacs previamente, bueno, que se filmó previamente a Pink Flamingos, y si posteriormente de Pink Flamingos ven Female Trouble y Desperate Living, se encontrarán con dos películas igualmente de impactantes y de pues críticas del mundo actual, ¿no? Ya después John Waters pues finalmente demostraría que era un autor muy adelantado a su época, porque hizo ya películas como Hairspray, como Cry Baby, como Serial Mom, que son películas que se inscriben ya dentro de la historia del cine comercial estadounidense, que se vieron en pantallas de cine comerciales de Estados Unidos, que llegaron incluso a México, a las pantallas comerciales. Y a la tele. A la tele, al video, y que una película como Hairspray incluso se convirtió en un taquillazo en aquel momento y provocó un musical que a su vez provocó una nueva versión en cine. Y bueno, estamos hablando de un fenómeno que convierte a John Waters en uno de los voceros de la escena underground, de la escena gay de Estados Unidos y del mundo, y que inclusive lo han coronado como uno de los personajes más recordados secundarios en Los Simpsons, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, bueno, eso nos habla de la trascendencia del pensamiento y de la imagen inclusive del propio John Waters, que con autores pues, importantísimos como Hitchcock, o como si quieren decirlo, como Guillermo del Toro, son autores cuyo pensamiento ya se ha vuelto popular, se ha vuelto importante, como su misma imagen, ¿no? Entonces, pues, vean cine de John Waters, consuman cine de John Waters, atrévanse a verlo y entenderán un poco más de lo que es el ser humano en el momento histórico que estamos viviendo. Sí, pues finalmente eso es como que siempre te remite. Esta segunda vez, que fue la segunda vez definitivamente que vi, a lo mejor vuelven a pasar unos 30 años otra vez, ¿no? Pero bueno, recordé muchísimo el sentido real, digamos, de una frase, pues ni más ni menos que de Shakespeare, ¿no? De Macbeth, porque digo, acabamos de ver Macbeth otra vez, ¿no? Y es uno de los mejores momentos, por ejemplo, de la adaptación de Polanski, ¿no? Que es que ante toda esta situación de barbarie y devastación y miseria en el campo de batalla y demás, que a final de cuentas es esta película, como Pink Flamingos, es un eco de los excesos de los campos de batalla. Entonces le dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué, no? Y este personaje pues, le dice algo muy básico, que es, pues porque soy humano y porque nadie se va a atrever a más. Entonces, con ese pensamiento, pues vemos a estos actores que tienes ahí atrás y pues velos, o sea, están de pie y están mirándote a ti, espectador, pues de frente y diciéndote, mira, nadie se va a atrever a más. Sí, aquí estamos, somos unos guerreros, unos absolutos guerreros. Sí, sin duda, John Waters es que en verdad, digo, conforme uno sigue discutiendo su trabajo y sobre su pensamiento, te das cuenta de lo importante que ha sido su obra, su pensamiento, repito, y su misma personalidad y presencia, ¿no? Porque él ha ayudado, si no a tirar viejos monumentos, sí ha permitido que se discutan ideas de distinta índole, ¿no? El mismo hecho de que en su cine, en estas películas que ya comenté, que él menciona la presencia de Charles Manson, y que él mismo ya, John Waters, el director, la persona, mencione que las primeras películas de Roman Polanski se encuentran entre varias de sus preferidas,
habla de una dicotomía y de cómo una misma persona puede entender dos polos opuestos de una situación, ¿no? Como aquí de los actos irreprobables que realizó Charles Manson con la familia y amigos de Roman Polanski, cómo, o sea, él puede entender que eso sucedió y que es algo que sucedió y que por tanto pues se tiene que discutir. Y también por otro lado, él pues valora el cine de Roman Polanski, ¿no? Aquí estoy hablando solamente de la obra cinematográfica de Roman Polanski y de un acto irreprobable en contra de Roman Polanski, ¿no? Cómo John Waters puede dialogar con ambas situaciones, ¿no? Cuando, pues bueno, si le gusta el cine de John Waters, tendríamos que decir tal vez que cómo es posible que pueda hablar de Charles Manson si Charles Manson fue el verdugo de la familia de Roman Polanski, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, pero no. John Waters es lo suficientemente claro de mentalidad para poder hablar de dos situaciones totalmente contrarias sin que le causen conflicto, ¿no? Entonces, y bueno, el gran arte siempre va a conciliar opuestos. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí justamente. Es, en el mejor de los sentidos, pues un filme dionisíaco. O sea, te libera a través de todas estas visiones. Es una visión de éxtasis. Sí. Entonces, pues, es lo que debe hacer siempre el cine de vanguardia, porque justamente por eso se llama de vanguardia, porque está hasta delante de la situación del conflicto, ¿no? Y bueno, pues ojalá sigamos viendo muchos años de películas radicales, extremas, porque para eso son, justamente, para liberarnos. Exacto. Sí, eso finalmente es lo que nos demuestra Pink Flamingos, ¿no? De efectivamente cómo hacen falta este tipo de películas, porque nos recuerdan lo que realmente somos y lo que realmente está sucediendo en la sociedad, ¿no? Y que hay que estar consciente de todo esto, pues finalmente para tratar de ser uno mismo y actuar de la mejor manera dentro de la misma sociedad, ¿no? Sí, es muy curioso que al final de cuentas esa sea la reflexión. O sea, personaje de Divine es eso, es un mediador moral, ¿no? Pues en fin, con eso vamos, con ese hermoso pensamiento de que todos se porten bien, como si fuéramos ET, que al final de cuentas también es lo mismo. Pórtense bien, sean buenos, los unos con los otros. Entonces, digo, salvo que tengas algún comentario más por ahí. No, pues no, nada más eso. Dialoguen con sus monstruos, eso es lo que es un monstruo, que nos permite dialogar con él y entenderlo y entendernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, o sea, pues, ¿cómo decirlo? Se vuelve muy mística toda la reflexión, pero pues lo dice Schwenenborg también, ¿no? Que dice que los demonios no es que te torturen, sino que te ayudan a superarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y por ahí lo dice Freddy Krueger también, ¿no? O sea, vamos a estar muy dicharacheros. Lo dice de una forma maravillosa, dice que cuando dejas de sentir dolor, pues comienzas a usarlo, ¿no? Bueno, pues cuando dejas de resistirte a todas estas visiones que nos transmite John Waters, comienzas a ver que la libertad, pues sí tiene este costo, ¿no? Es un costo, que a final de cuentas te va a dejar claro que toda esta hipocresía social pues, tampoco sirve para nada, ¿no? Al contrario, hay que superarla todo el tiempo. Y bueno, pues ojalá si fuera, o sea, ojalá si fuera con todos estos filmes actuales que se vuelven más bien didácticos, moralinos, esa es la verdadera estupidez, ¿no? O sea, y lo estamos viendo. Pues muchísimas gracias a todos. Exacto, muchas gracias y vean Pink Flamingos y pues ya nos estaremos sintonizando en otra ocasión para un video podcast más de Belcebú, revista Belcebú. Así es. Y recuerden que en YouTube hay una versión para niños, entonces, dirigida por el mismísimo John Waters. Entonces, todo eso, consíganlo, recuérdenlo, admírenlo y sobre todo hagan que sea parte de sus vidas. Eso es lo más importante. Pues cuídense mucho, seguimos en la pandemia, seguimos cuidándonos. Estamos listos para lo siguiente.
Y pues los invitamos a seguir siguiéndonos en Facebook y demás. Eso es todo. Saludos. Hasta luego.